vez te has sentido perdido, sin dirección, como si estuvieras en medio de una jornada difícil, sin saber en quién confiar o a dónde ir? El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, experimentó exactamente eso: miedo, incertidumbre y la tentación de tomar atajos. Pero en medio del caos, algo increíble ocurrió. Dios, en su misericordia, se reveló nuevamente, ofreciendo una nueva oportunidad, una nueva dirección. En este video exploraremos cómo, incluso en los momentos de fracaso y desobediencia, Dios nunca nos abandona. Él siempre tiene una solución, una oportunidad de renovación y un plan para guiarnos de vuelta a su propósito. Si estás atravesando un momento desafiante, si te sientes distante o perdido, esta historia tocará tu corazón y te mostrará que, incluso en nuestras caídas, la gracia de Dios siempre puede levantarnos. Pero antes de continuar con el video, una preguntita. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Imagina que estamos en un escenario lleno de tensión, misterio y lecciones profundas sobre el comportamiento humano. Esta es una historia que ocurre en el desierto, donde un pueblo que había sido liberado de la esclavitud después de sufrir durante generaciones, ahora se encontraba en un largo y difícil viaje hacia una tierra prometida. Pero, como veremos, ese viaje estaba lejos de ser fácil y sin desafíos. Nos encontramos con Moisés, un hombre elegido por Dios para ser el líder de este pueblo. Moisés había llevado al pueblo de Israel lejos de la esclavitud en Egipto, guiándolos a través del Mar Rojo, donde las aguas se abrieron para permitirles pasar. Una gran liberación, no solo física, sino también espiritual. Ahora, Moisés estaba en una montaña, el monte Sinaí, con Dios. Allí recibía instrucciones directas del propio Creador, incluidas las 10 mandamientos, leyes que serían la base para la vida del pueblo. Dios escribió estas leyes en tablas de piedra con su propio dedo. Una revelación impresionante. Una conexión directa entre Dios y su pueblo. Mientras tanto, allá abajo, el pueblo que había sido liberado comenzaba a sentir la presión de la espera. Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña. Lo que antes era un viaje lleno de fe y entusiasmo, comenzaba a convertirse en una prueba. Estaban solos, sin su líder, sin saber exactamente qué estaba pasando con él. El miedo y la incertidumbre comenzaron a apoderarse de ellos. La confianza que tenían en Moisés y en Dios empezó a vacilar. Y entonces, en un momento de gran debilidad, el pueblo hizo algo terrible. Llamaron a Aarón, hermano de Moisés, y le pidieron que hiciera un ídolo. Le dijeron: Moisés se ha ido, no sabemos qué ha pasado con él. Haz algo para guiarnos. Aarón, sin resistencia, pidió que el pueblo trajera sus pendientes y joyas de oro. El pueblo obedeció, sin cuestionar, y entregó su oro a Aarón. Él fundió todo el oro y, con sus propias manos, moldeó el oro en forma de un becerro. Y cuando terminó, Aarón miró al pueblo y dijo: Aquí está su Dios, el becerro de oro. ¡Adórenlo! Y el pueblo, sin dudar, se inclinó en adoración ante el becerro, celebrando con música y baile, entregándose a aquello que habían creado con sus propias manos. Pero allá arriba, en la montaña, algo aún más serio estaba sucediendo. Dios, que estaba hablando con Moisés, vio lo que estaba ocurriendo. Vio al pueblo de Israel corromperse rápidamente. Entonces Dios habló a Moisés: Baja, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un ídolo y lo están adorando. Voy a destruir a este pueblo y de ti haré una gran nación. El plan de Dios era claro. Él estaba a punto de castigar a ese pueblo rebelde. Pero Moisés,
con un corazón lleno de compasión, intercedió en favor del pueblo. Dijo: Señor, ten misericordia. Si destruyes al pueblo, ¿qué dirán los egipcios? Tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que sus descendientes serían muchos y heredarían una gran tierra. No lo hagas. Guay. Tocado por la súplica de Moisés, Dios tuvo misericordia y decidió no destruir al pueblo, pero advirtió que él ya no iría con ellos en su camino. Dios enviaría a su ángel para guiarlos, pero él mismo no seguiría adelante. Con eso, Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra en sus manos. Él y su asistente, Josué, escucharon un ruido proveniente del campamento. Josué pensó que era el sonido de una guerra, pero Moisés, con una profunda percepción, dijo: No es el sonido de guerra, es el sonido de música. Cuando llegaron cerca del campamento, lo que vieron fue algo aún más terrible de lo que imaginaban. El pueblo estaba frente al becerro de oro, bailando y adorando la criatura que ellos mismos habían hecho. Moisés, lleno de ira e indignación, lanzó las tablas al suelo y se rompieron. Quemó el becerro de oro, hizo que sus cenizas fueran arrojadas al agua y mandó que el pueblo bebiera de esa mezcla. Moisés entonces se volvió hacia Aarón y lo confrontó. ¿Qué hiciste? ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Aarón, tratando de justificarse, respondió: No te enojes conmigo, Moisés. El pueblo estaba angustiado, y yo solo hice lo que ellos pidieron. Ellos pidieron un Dios, y yo hice el becerro. Moisés no aceptó la disculpa de Aarón, y en un acto de coraje hizo un llamado al pueblo. ¿Quién es por el Señor? Venga a mí. Solo los levitas, los sacerdotes del Señor, se unieron a Moisés. Ese día, muchos del pueblo que no se arrepintieron y no siguieron a Moisés fueron muertos. Moisés luego subió nuevamente al monte Sinaí, en un acto de intercesión, pidiendo perdón a Dios por el pecado del pueblo. Dios respondió, diciendo: Ya no caminaré más con ustedes, pero haré una nueva alianza contigo. Moisés, aún así, continuó clamando por la misericordia de Dios. En respuesta, Dios reveló algo extraordinario. Le dijo que mostraría su bondad, pero Moisés no podría ver su rostro. Verás mi espalda, dijo el Señor, pero no mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Dios luego dio a Moisés nuevas tablas de piedra, y él mismo escribió nuevamente los 10 mandamientos, reafirmando su pacto con el pueblo. Moisés, como hombre de fe, permaneció en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, escuchando las palabras de Dios. Cuando descendió de la montaña, algo extraordinario ocurrió. Su rostro resplandecía con una luz tan intensa que nadie podía mirarlo directamente. El pueblo se aterrorizó, pero Moisés les transmitió las nuevas tablas, y el pueblo recibió los mandamientos de Dios con temor y reverencia. Esta historia nos enseña sobre la fidelidad de Dios, pero también sobre la tendencia humana a la desobediencia. Cuando somos llevados por la presión y el miedo, a veces tomamos decisiones precipitadas y equivocadas. Pero, al igual que Moisés intercedió por el pueblo, Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. La lección que podemos aprender es que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios es más fuerte. Él siempre está dispuesto a restaurarnos y guiarnos de regreso al camino de la obediencia, si estamos dispuestos a escuchar y seguir sus instrucciones. Por lo tanto, como Moisés, debemos buscar la presencia de Dios, pedir perdón por nuestros errores y, sobre todo, confiar en su bondad, que nunca falla. Aun cuando fallamos, como el pueblo de Israel, podemos encontrar perdón, porque Dios es misericordioso y fiel a sus promesas. Si te ha gustado esta historia,
No olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. En un tiempo distante, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión de un enemigo imponente. Durante años, se habían alejado de las enseñanzas de Dios y se entregaron a la adoración de dioses extraños, los ídolos de los cananeos. Y, como consecuencia de su desobediencia, cayeron bajo el dominio de Jabín, rey de Canaán, y su comandante militar, Sísara, un hombre temido por su gran ejército de 900 carros de hierro. Durante 20 años, los israelitas vivieron en sufrimiento y angustia, aplastados por el peso de esta tiranía. Era un periodo de esclavitud, miedo y desesperanza, y el pueblo clamaba a Dios por liberación, rogando por un rescate. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de su pueblo y decidió actuar. En medio de esta opresión, surge una figura que se convertiría en clave para la restauración de Israel, Débora. Ella no era solo una profetisa, sino también jueza de Israel. Débora era una mujer sabia y respetada, que se sentaba bajo una palmera en las montañas de Efraín, donde la gente venía de todas partes del país para escucharla, buscando sus orientaciones y decisiones justas. Era una líder, alguien a quien Dios había levantado para guiar a su pueblo. Cuando Débora supo del sufrimiento de los israelitas y recibió un mensaje directo de Dios, sabía que era el momento de actuar. Dios le instruyó a enviar a Barak, el comandante del ejército de Israel, para reunir un ejército de 10,000 hombres y luchar contra Sísara. Barak debía ir al monte Tabor y, desde allí, enfrentar al poderoso ejército de Sísara. Dios prometió que entregaría a Sísara y sus carros de hierro en manos de Israel, y la victoria sería segura. Débora, entonces, convocó a Barak y le entregó el mensaje de Dios, instruyéndolo a ir a la guerra. Sin embargo, Barak dudó. Conocía la fuerza del enemigo y, ante el desafío, le dijo a Débora, «Solo iré si tú vienes conmigo». Débora aceptó acompañarlo, pero con una condición: la victoria no sería suya, sino de otra mujer. Ella profetizó que el honor de derrotar a Sísara no sería de Barak, sino de una mujer. Con esta orientación, Barak y Débora reunieron las fuerzas de Israel y marcharon hacia el monte Tabor. Mientras tanto, Sísara, al enterarse del movimiento de los israelitas, reunió su propio ejército y avanzó con sus temidos carros de hierro. Estaba confiado en que su fuerza militar aplastaría a los israelitas. Pero no sabía lo que le esperaba. En el momento crucial de la batalla, Débora, con su fe inquebrantable, miró a Barak y le dijo, «Este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos». Con la palabra de Dios y el valor renovado, Barak y sus 10,000 hombres bajaron del monte y atacaron al ejército enemigo. Y Dios, en su grandiosidad, intervino. El ejército de Sísara fue lanzado en un pánico total. Sus carros de hierro, con toda su fuerza, no pudieron evitar la intervención divina. El suelo tembló, el cielo se abatió sobre ellos, y los israelitas comenzaron a derrotar al enemigo. Sísara, al ver la derrota inminente, abandonó su carro y huyó a pie, dejando a su ejército atrás. Creyó que encontraría seguridad en algún lugar y se escondió, sin saber que su destino ya estaba sellado. Mientras tanto, Sísara huyó hasta la tienda de Jael, esposa de Heber, un kenita aliado de los cananeos. Jael lo recibió con hospitalidad, ofreciéndole leche y una manta para descansar. Sísara, agotado de la batalla, creyó que estaba a salvo y pidió que Jael mintiera si alguien lo buscaba. Se durmió profundamente, creyendo que estaba a salvo. Pero Jael sabía quién era él y lo que representaba para el pueblo de Israel. Con valentía y determinación, Jael no dudó. Se levantó en silencio, tomó una estaca de tienda y un martillo, y con destreza y coraje,
mató a Sísara mientras dormía. La victoria estaba completa, y la opresión sobre Israel llegaba a su fin. Cuando Barak llegó a la tienda de Jael, ella lo recibió y le dijo: «Te mostraré al hombre que buscas». Barak entró y encontró a Sísara muerto, con la estaca atravesada en su cabeza. En ese momento, Barak se dio cuenta de que la profecía de Débora se había cumplido. La victoria no fue para él, sino para una mujer. La derrota de Sísara marcó la derrota del imperio de Jabín y trajo paz a Israel. Débora y Barak celebraron la victoria con un cántico de alabanza a Dios, agradeciendo por su intervención divina. Reconocieron la grandeza de Dios y su fidelidad al cumplir sus promesas. El cántico recordaba a todos que Dios es fiel y poderoso, y que la victoria nunca viene por la fuerza humana, sino por la intervención del Señor. La historia de Débora, Barak y Jael nos enseña lecciones profundas sobre valentía, fe y liderazgo. Débora fue una líder sabia, guiada por la dirección de Dios. Barak, aunque dudoso, aprendió a confiar en Dios y siguió sus instrucciones. Jael, una mujer aparentemente común, fue usada por Dios de una manera extraordinaria. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en tiempos de gran dificultad, Dios puede levantar líderes inesperados y usar incluso las circunstancias más improbables para cumplir sus propósitos. También nos enseña que, cuando enfrentamos desafíos, no estamos solos. Dios está con nosotros, y Él es más poderoso que cualquier obstáculo. La victoria de Israel en esa batalla no fue solo una cuestión de fuerza militar, sino de confianza en el liderazgo de Dios y en la obediencia a su mandato. Él usa a los humildes y valientes, a los líderes y seguidores, para llevar a cabo sus grandes obras. Que podamos, como Débora, Barak y Jael, confiar en Dios, obedecer su voz y luchar por su causa, sabiendo que Él nos guiará hacia la victoria. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has sentido como Moisés, inseguro e incapaz de enfrentar los desafíos que la vida pone ante ti? Tal vez tengas dudas sobre tu propósito o te preguntes cómo puedes cambiar tu realidad. Así como Moisés, podrías estar siendo llamado a algo grande, algo que parece imposible. Pero la verdad es que, incluso cuando nos sentimos pequeños e inseguros, Dios tiene un plan más grande para nosotros. Hoy, vamos a descubrir juntos cómo la fe puede capacitarnos para superar las dificultades más grandes y encontrar el poder de transformación que está dentro de cada uno de nosotros. Si alguna vez te has preguntado si eres capaz, este video es para ti. Vamos a explorar la historia de Moisés y ver cómo, con fe y valentía, es posible cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero antes de continuar con el video, solo una pequeña pregunta. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si no lo has hecho, siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos videos tenemos muchas cosas buenas por venir. Había una vez, en una tierra lejana, un hombre llamado Moisés. Nació en un tiempo muy difícil, cuando los israelitas, su pueblo, vivían como esclavos en Egipto, bajo el dominio de un faraón cruel. Aunque era de una familia hebrea, Moisés fue adoptado por la hija del faraón y creció en el palacio, rodeado de riquezas y comodidades. Sin embargo, por dentro, algo estaba molestando a Moisés, algo que no podía ignorar. Sabía que su verdadero pueblo estaba sufriendo bajo el yugo de los egipcios. Cuando Moisés se hizo adulto, fue testigo del dolor de su pueblo y no pudo quedarse de brazos cruzados. En un momento de ira, mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Temiendo las consecuencias, Moisés huyó a una tierra lejana llamada Madián, donde comenzó una nueva vida. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero se sentía en paz, lejos de la violencia de Egipto. En Madián, Moisés encontró refugio y acogida con un hombre llamado Jetro, que era sacerdote de Dios.
ayudó a Jetro a cuidar las ovejas, y con el tiempo, Moisés se casó con Zípora, la hija de Jetro, y tuvo 2 hijos. Durante este tiempo tranquilo, Moisés probablemente pensó que su vida había encontrado un nuevo rumbo, lejos de las responsabilidades que le impuso Egipto. Pero el destino estaba a punto de cambiar. El pueblo de Israel en Egipto estaba sufriendo cada vez más. La esclavitud era dura, el faraón se volvía más cruel que nunca, y el pueblo clamaba por ayuda. Oraban, pidiendo a Dios que los oyera y los liberara. Dios, escuchando el sufrimiento de su pueblo, decidió actuar, pero necesitaba a alguien dispuesto a cumplir esta misión. Y fue aquí donde Moisés, quien tal vez pensaba que su misión había terminado, recibió un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Cierta vez, mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Un arbusto estaba ardiendo en llamas, pero extrañamente no se consumía. El fuego ardía con fuerza, pero la zarza permanecía intacta. Moisés, curioso y perplejo, se acercó para entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuchó una voz poderosa y reconfortante. Moisés, Moisés, era la voz de Dios. Moisés, asustado y confundido, se detuvo en su lugar. Y Dios le dijo: «No te acerques, quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa». Moisés, con el corazón latiendo fuertemente, se quitó las sandalias y se postró ante la voz que le hablaba. Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y declaró: «He visto cómo los egipcios maltratan a mi pueblo. Ahora ha llegado el momento de liberarlos. Los llevaré a una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán». Moisés se quedó sin palabras. ¿Cómo podría él, un simple pastor de ovejas, ir ante el faraón y exigir la liberación de los israelitas? Ya no vivía la vida del palacio. Ahora era un hombre sencillo que apenas sabía cómo comportarse ante una misión tan grande. «¿Quién soy yo?», preguntó Moisés. «¿Cómo voy a convencer al faraón de liberar al pueblo de Israel?». Pero Dios no lo dejó en duda. Respondió con poder y confianza: «Yo estaré contigo, y para que sepas que soy yo quien te envía, haré señales delante del pueblo y del faraón. Pero para convencer a los israelitas, debes decirles que yo soy te envió. Este es mi nombre». Moisés, aún inseguro, preguntó: «¿Y si no me creen? ¿Qué voy a hacer?». Y Dios, con paciencia, le preguntó: «¿Tienes algo en tu mano?». Moisés miró lo que tenía en la mano: una simple vara de pastor. Dios le ordenó que arrojara la vara al suelo, y cuando lo hizo, algo increíble ocurrió. La vara se transformó en una serpiente. Moisés, asustado, retrocedió, pero Dios le dijo: «Ahora, tómatela por la cola». Moisés dudó, pero obedeció. Cuando la tomó por la cola, la serpiente volvió a ser una vara. Dios no se detuvo ahí. Le instruyó a poner la mano en su pecho, y cuando Moisés la sacó, su mano estaba cubierta de lepra. Pero Dios, una vez más, le dijo que la volviera a poner en su pecho. Al sacarla de nuevo, su mano estaba completamente sana. Dios le estaba mostrando a Moisés que, con él, nada es imposible. Aún así, Moisés se sentía incapaz y entonces pidió: «Señor, no soy bueno para hablar, soy lento para hablar, y la gente no me escuchará». Pero Dios ya tenía una solución. «Tu hermano Aarón hablará por ti. Él es elocuente, y juntos cumplirán la misión». Moisés aceptó la misión que Dios le encomendó, pero no sin antes despedirse de su familia y partir hacia Egipto. Con la vara en su mano, sabía que sería el instrumento a través del cual Dios mostraría su poder, no solo al pueblo de Israel, sino también a los egipcios. Moisés partió, ahora más confiado,
porque sabía que Dios estaba con él. Estaba listo para enfrentarse al faraón y liberar al pueblo de Israel. Cuando Moisés y Aarón llegaron a Egipto, el pueblo de Israel escuchó las palabras de Moisés y se emocionó con la promesa de liberación. Pero el faraón, con su corazón endurecido, no estaba dispuesto a dejar ir a los israelitas tan fácilmente. Pero esto ya formaba parte del plan de Dios. A través de Moisés, Dios mostraría su poder a Egipto, y la liberación de su pueblo se convertiría en una de las mayores historias de fe y libertad jamás contadas. La historia de Moisés y la zarza ardiente es mucho más que un relato del Antiguo Testamento. Nos enseña sobre fe, valentía y obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Moisés, a nombre común, fue elegido por Dios para hacer algo extraordinario, y su viaje nos recuerda que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y realizar grandes hazañas, no por nuestra fuerza, sino por su poder. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.